eres obeso. Hay gente que Rellenita. califica como obeso según el estándar de la famosa masa, el índice de masa corporal, pero te dicen, tengo mejor ritmo cardíaco que un maratonista, Mira, por levanto más ejemplo, peso, soy tengo ágil. amigas que son rellenas, que son grandes, que son fuertes, que bueno, que no tienen un 90-60-90, que quizás su índice de masa corporal no es el perfecto, pero se hacen un perfil 20 y está muy bien. Gente que hace deporte y entrena y que no tiene, bueno, el cuerpo, que a lo mejor el estándar de cuerpo que uno No, y ni siquiera llegan, ve como perfecto o o inclusive sano. pueden tener, según el índice de masa corporal, obesidad, y ellos dicen, pero yo no tengo ninguno de los síntomas. Y pues estamos hablando de esto, ¿por qué? Porque se publicó en la revista The Lancet Diabetes and Endocrinology Ah, la publicación de 50 expertos médicos del mundo que están tratando de redefinir qué es lo que vamos a clasificar como obeso. Esto tiene un lado positivo, que es precisamente el que estamos hablando. También hay un lado negativo, que puede ser una medida de las aseguradoras o algo de lo que se van a agarrar aseguradoras para decirte, no, tú no necesitas Ozempic o tú no necesitas Wegovy, ni te lo voy a pagar porque ahora con este nuevo estándar no eres obeso. Pero para hablar de ello, tenemos al doctor Fernando Carrera, endocrinólogo e internista, quien está con nosotros por Zoom. Bienvenido, doctor. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Feliz Y, tarde, Mariela. Feliz tarde, ¿cómo Fernando. está, ¿Cómo doctor? están? ¿Cómo le va? Me encanta esto que redefina la obesidad. y la licenciada Rosicela Todos. Puglisi, nutricionista, clínico y dietista, arroba nutricionista, guión bajo Rosicela. Vamos a pedirle al doctor que nos explique, en primer lugar, qué es lo que se utiliza hoy en día como el estándar internacional para clasificar a una persona con obesidad. Bueno, al igual que ustedes, todos estamos muy contentos con estos cambios que ya sabíamos que venían. De hecho, estuvimos conversando la última vez que tuve la oportunidad de estar con ustedes un poquito sobre Ozempic y hacía referencia justamente a eso, a entender que la obesidad va mucho más allá del índice de masa corporal, Ujú. porque ya era un trabajo que veníamos realizando todos en tratar de ver la obesidad de otra forma, ¿sí? Entender desde cómo ocurre fisiopatológicamente esta condición, cómo el exceso del tejido adiposo puede pasar desapercibido muchas veces en pacientes que tienen un peso, un índice de masa corporal normal o un peso que para muchos es aceptable, Ujú. pero que cuando hacemos composición corporal, que es como analizar, imagínense, el mundo y que es nuestro espacio y tenemos un contenido y un continente, ¿sí? Podemos tener ese continente, pero que tiene un contenido distinto. El mismo peso, pero teniendo diferentes porciones de grasa y de músculo. Ujú, Entonces, ujú. usted puede tener un adulto que tiene 80 kilos, que a lo mejor es un exceso de peso ligero para alguien promedio, pero tiene su 60% de grasa y menos de 40% de músculo. Entonces, ese es un paciente que tiene una obesidad clínica porque puede tener complicaciones, hipertensión, lípidos y no sé qué, pero no estamos viendo una obesidad marcada, ¿sí? Claro. Como hay otros pacientes que pueden llegar a tener 120 de peso, que no estamos queriendo decir que ese peso sea saludable, sino que con 120 kilos de peso no tiene complicaciones, porque dentro de ese componente, pues tenemos un 60% de músculo y 40% de grasa. Hay pacientes que son musculosos y tienen una masa muscular muy grande, que aumenta el peso total, pero el tejido adiposo sigue siendo un exceso, pero no más proporción que el músculo. Ay, no, yo en mi Eso lo caso son los cachetes, doctor, cachete y barriga, y tengo la grasa acumulada. ahí se puede acumular mucho, Mariela. Sí, Entonces, Yo no tengo cuadritos, realmente pero tengo una esfera bien sí, dura sí, aquí, sí, sí. aquí abajo. circunferencia abdominal. 2 meses de Ah, embarazo fácil. Ajá. bueno, estamos tratando de hablar de temas serios No, sí, con vamos a No, ponerlo ustedes, bueno, pero serio, es es verdad, si difícil. estás sí. en el programa equivocado, nosotros hacemos todo lo Fíjense posible por que, sabotearlos a ustedes. Esa es la diversión de este programa. Fernando, así es. voy a darle chance a hablar a Rosicela. Me encanta cómo hemos abierto esto y quisiera saber qué tan importante es para una persona, tú que eres nutricionista y te llegan, probablemente me clasificaron como obeso, el hecho de que te quiten la palabra, solamente la palabra, tú estás atacando quizás un problema que puedas tener, pero ya tú no eres clínicamente obeso. ¿Qué tan importante es eso en el éxito de una persona para abordar su problema? Bueno, de hecho, ya nosotros lo aplicamos en la consulta nutricional. Ya tenemos la capacidad de no solamente saber el porcentaje de grasa corporal de la persona, sino discernir entre el subcutáneo, que es el que está debajo de la piel, y ese no va a afectar directamente la salud, sino el visceral. Y yo me focalizo en ese porcentaje de grasa visceral. Y yo ¿Cuál es la tengo diferencia? A ver.
Oye, la grasa visceral prácticamente es la que está interna, o sea, lo que es dentro del abdomen. Y Ok. entonces se va a acumular encima del hígado, del corazón, del páncreas. Entonces, cuando a la persona le dicen tienes un hígado graso, es eso, ¿no? Ok, ok. Es esa grasa. Allí es donde hay que atacar. Y Entonces, eso lo ves con pruebas de sangre, obvio, ¿no? no, con el equipo de composición corporal. O Ah, sea, la mira. persona se para allí y me da todos esos datos, ¿no? A mí me hicieron un scan de eso en el corazón y descubrieron que mi corazón era hembra. Pero más allá o sea, ¿Qué es tú haces un eso? scan y la otra grasa no importa tanto. No importa La tanto que en está debajo cuanto de a la la salud. piel, o sea, a ver, la que es el La que es más cauchito. visible. Es visible, pero no te mata. ¿Ves tú? Pero es que yo le digo, y uno ve al Mm. chimpancé, uno ve al gorila, tan fuerte, pero todos tienen su barriguita. Es verdad. Y nunca es que, mira, se murió el gorila de un ataque cardíaco. Es Jamás verdad, es me he verdad. enterado yo de eso. Claro, tampoco tienen internet, ¿no? Ujú. Así, yo quisiera allí sumar algo a la licenciada, porque dice que dice la licenciada es totalmente cierto, pero Ajá. no sé si me Sí, escucha. te Sí, sí, escuchamos sí, sí. perfectamente. Hay un tema con el tipo de tejido, tal como lo decía la licenciada, la grasa visceral es la que nos puede matar desde el punto de vista cardiovascular, que es lo que más nos preocupa. Hipertensión, infartos, ictus, todo esto. Pero el exceso del tejido adiposo somático, como lo decimos, que es la barriguita, los brazos, todas estas cosas, también Ujú. producen lesiones en el paciente, que pocas veces no lo hablamos. Lesiones articulares, limitación funcional, Es verdad. que también impactan negativamente sobre la calidad de vida del paciente, más allá del riesgo cardiovascular que todos conversamos. Por eso, basado en ese principio, es que se fundamenta esta nueva clasificación, entendiendo que vamos a tener una obesidad clínica cuando ya tenemos complicaciones de enfermedades sistémicas como hipertensión, diabetes, lípidos, infartos, ACV, pero la obesidad que llamamos preclínica es porque no tenemos un riesgo cardiovascular elevado, pero el paciente sigue teniendo un impacto sobre su salud general, Claro. sigue teniendo impacto sobre sus articulaciones, sobre sus Por músculos, el sobre sobrepeso. por el sobrepeso. Entonces, no es que no debamos intervenir o que es una buena noticia que el paciente no tenga obesidad clínica, por supuesto que lo es. De hecho, nosotros lo veíamos, ¿no? Decirle a un paciente, oye, tú estás sano, pero tienes sobrepeso. Entonces, eso era como muy dicotómico, porque la gente ve la obesidad como una enfermedad asociada a excesos, a malos hábitos, y es cierto que hay un tema allí importantísimo, pero también hay un tema de comorbilidades Genético. que conlleva. Sí. Sí, genético y todo esto. Entonces, el enfoque es lo que cambia, que es lo que hemos tratado de trabajar durante los últimos años. ¿Y No cuando seguir alguien es obeso? al paciente. O sea, ¿cómo definimos la obesidad en alguien? ¿Cuáles son esos valores que nos indican esta persona es obesa? Exceso del tejido adiposo. El exceso del tejido adiposo medido por antropometría. Allí la licenciada seguro me puede apoyar muchísimo porque son ellos los expertos ¿Así en es? el área de Sí, antropometría. así es, pues cuando ya tu porcentaje de grasa según tu sexo y edad está por encima de lo considerado normal, ya eres obeso, no por el peso total ni índice de masa corporal, sino... Y yo, bueno, me focalizo más en la grasa visceral, porque no es que yo no voy a intervenir al paciente, siempre vamos a perder peso, pero es distinto el abordaje cuando es preclínico a cuando ya hay una condición, una o dos, porque puede ser hipertenso y diabético. Entre Ujú, más ujú. condiciones, más se complica la situación. Claro. Bueno, Así entonces, es que amigas, dejen de aparte, mentir con la edad, porque resulta que las que mienten con la edad, dicen, bueno, si tú realmente tienes No, mira. 26 años, No, este índice de grasa, a tú te ver, estás ya va, muriendo. pero Mentira, tengo que 50. nos den estás el bien. nuestro. ¿Tú tienes cuánto? 54. 54. ¿Cuánto? No, pero ya necesita meternos la máquina, No, pero, chica. epa, yo pensé que era otra Pasarnos la cosa. Ajá. máquina. A ver, yo tengo Sí, 52. ¿verdad? ¿Cuál debería ser mi tasa de, no sé, El porcentaje de grasa porcentaje de grasa. exacto, para la mujer no debería ser mayor de 34%. Ok, pero quita los cachetes. Quita los cachetes. Sí, no porque incluya entonces los ya, ¿qué vamos a cachetes, hacer? Porque los es injusto. cachetes. Es Ojalá que se me injusto. fuera la grasa de los cachetes No. para los El glúteos. trasplante de cachete a glúteo, eso está en Yo, proyecto. por favor. ¿Alguien puede ayudar aquí a Mariana? 30% para María. No, doctor, usted no puede hablar Sí, mucho María. de los cachetes, doctor. No tiene, Corazón. o sea, no tiene mucha moral para ello, le digo. Sí, 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 Momento, total, vamos a total. organizarnos aquí. Ajá. Total. Ajá, entonces 34%. Y si tienes 54 años, hombre, ajá. Menos de 25% de grasa. Uy, ahí está. O sea, Los pero tú hombres estás siempre, frito, ¿viste? sí, el hombre tiene ventaja, tiene ventaja. Tenemos ventaja. Volvemos. Y ha afectado este tema de la positividad corporal que estuvo muy fuerte, me atrevo a decir, en los últimos 7, 8 años, que llegó a, muchos afirman, a lo patológico. Por ejemplo, una cantante como Lizzo, que los médicos decían, miren, no me la coloquen como ejemplo de positividad Ah, no, pero fíjate corporal. que ya bajó. Dicen que fue Claro, los Ozempic. pero al principio... Igual que Selena Gómez dicen que ha sido el Ozempic, que a mí me da un poquito de miedo. Pero vamos a hablar eso al regreso. Vamos a escuchar al avispero de Cuatro Bon y ya volvemos.
endocrinólogo y la nutricionista Rosicela Puglisi. Habíamos dejado en esta redefinición de la obesidad, que ya no trabaja solamente con el índice de masa corporal, sino toma en cuenta otros elementos, habíamos dejado de cuánto impacto había tenido en la disciplina que ustedes practican todo este tema de la positividad corporal, que en un momento dado vendió que no podías tocar ni siquiera a una persona que tenía obesidad, porque eso era su El derecho. body positive. El body positive No, y algunos vieron un elemento negativo en todo Y esto. lo otro que preocupa es el uso, digamos, indiscriminado de el Ozempic, ¿no? Que, bueno, yo no sé si en unos meses o unos años o en un futuro cercano vamos a ver algunas... Tiene tantos efectos positivos Sí, que estamos esperando algunas que alguien nos diga reacciones, que algunos te efectos borra la memoria. secundarios o algún efecto rebote. A ver, ¿quién comienza? Bueno, en mi experiencia de los pacientes que ya yo recibo en la consulta que están pues medicados, algunos no tienen ningún tipo de sintomatologías. Tuve un caso en donde sí comenzó a tener como ulceración en todo lo que es el intestino. Está en estudio, ¿ok? Porque no tanto el médico pues como yo como nutricionista, pues primer caso que nos sucede. Y otros sí tuvieron pequeña, o sea, náuseas, cefaleas, cambios en el ciclo menstrual, pero nada así, digamos, impactante, ¿no? Entonces es Claro. algo muy reciente. ¿Y lo tienes que usar por toda la vida? No, toda la vida no. Ah, Son Claro, ciclos. pero las personas que lo dejan usar si se han visto recaídas de recuperación, no del peso total que habían perdido, pero sí recuperan parte de ese apetito o esa saciedad que les daba, ya no están tan saciados. Claro, y es que es lo mismo que sucede con todas las técnicas que utilizamos para la pérdida de peso. Cuando Claro. tú no cambias el estilo de vida, vuelves a recaer. claro, exactamente. Doctor, Es así. Es así. Realmente volvemos a ese mismo concepto actual de obesidad y es comprender la obesidad como una enfermedad crónica, ¿sí? Todos los pacientes que llegamos a tener esta condición tenemos que ser abordados de una manera distinta. Eso es lo que busca esta nueva clasificación. No es que estamos descubriendo una nueva enfermedad. La enfermedad ya está, ya la conocemos. Lo que estamos es abordando esta condición de otra forma, porque durante mucho tiempo lo que se hizo fue estigmatizar. Y yo los llamo acá a la reflexión también. ¿Cuántas veces ustedes quizás buscando mejorar su peso corporal iban al médico y el médico en la consulta terminaba pasando algo así como, es que tú no tienes buenos hábitos, tú eres culpable de esto y tú deberías hacer y no sé qué? Entonces no hacíamos lo correcto. Uno no se le ocurre decirle a un paciente con cualquier otra condición, llamen ustedes cáncer, por ejemplo. Bueno, es que tú tienes eso porque te lo mereces. Nunca lo hicimos, ¿verdad? no vale. Nadie se le ocurre eso, semejante barbaridad. Pero para el paciente con obesidad sí. O sea, al paciente con obesidad uno le decía, es que tú lo estás haciendo y tú eres el culpable. Y eso hacía que el paciente rechazara la atención médica. Rechazara la atención médica, no iba al nutricionista, fracasaba en el camino y ganaba la enfermedad. ¿Sí? Claro. Entonces, el mensaje positivo, más allá de que Era aceptemos rechazo y no apoyo, más bien, ¿no? que una cosa está bien, que la gente no hable de cuerpo ajeno, eso es otra cosa, pero no, más allá de eso es que se aborde la enfermedad como lo que es, una enfermedad. Y hay que brindarle apoyo al paciente, brindarle soporte, brindarle asistencia, no culparlo. Claro. Eso es lo que durante mucho tiempo se hizo mal. Entonces, la intención de todo esto, como decía la licenciada anteriormente, es que abordemos al paciente desde otro punto de vista. Que lo acompañemos, que lo asistamos, que buscamos alternativas a un problema que es comunísimo. Los reportes del Atlas Mundial de Obesidad salieron apenas hace 2 días para Venezuela, que es un estimado, porque lamentablemente en Venezuela no tenemos estudios epidemiológicos todavía, estima que casi el 54% de nuestra población tiene sobrepeso o obesidad. La mala Estamos entendiendo los alimentación. números. La Es mitad decir, de la bueno, población y más claro. tiene sobrepeso o obesidad. Pero, Entonces, pero incluso la gente dirá, bueno, es que está comiendo. No, no están comiendo Comiendo mal. correctamente. Hay gente que no puede comer 3 comidas y una merienda. Hay gente que puede comer Así 2 comidas o una comida. Y a lo mejor esa comida está llena full de carbohidratos que se Claro, transforman en si grasa, las ¿no? 3 comidas son alimentos ultraprocesados, en el Pan, un fondo estás refresco, condenado. una grasa, o sea, ahí hay un tema de políticas. De no hay un políticas balance. sí, desde que, bueno, que la comida poco saludable quizás es más accesible y tiene mejores costos, mientras que la comida más saludable no tiene implicaciones en costos más altas, no se ha reeducado. Nosotros hablamos de nutrición mediterránea como un ejemplo a seguir, y la dicen aquí, estoy seguro que nos va a aportar muchísimo más, pero podemos hacer nutrición saludable con comida venezolana, porque el venezolano hay que hablarle así, o sea, cómo Ah, hacer bueno, es que para claro. comer bien con lo que tenemos Con lo que hay accesible. aquí, Esa es la claro, otra, exacto. Rosicela, que a uno le dice que el aceite de oliva. Yo creo que, pero acuérdate que la dieta mediterránea. Y uno dice, pero es que yo no vivo El en Niza. bacalao. O sea que ya Estoy va, aquí en espérate un Guatire, momentico. hermana. Es verdad. Dígame el Mire, yogur, hay un yogur que es divino, que no sé que trae no sé cuánto de proteína, $7.50. Y yo, no No, vale, no, ¿qué no. es eso? sí. ¿Pero qué Tal es cual, eso? ¿Qué yogur es ese? O tal sea, cual.
Eso me costó ver el apartamento con la política habitacional hace años. O sea, Aquí debe haber un abordaje desde las políticas de salud pública también, y le agradecemos muchísimo a medios como ustedes que empiecen a difundir la información, que van a tener un impacto positivo sobre eso. Yo tengo la experiencia de trabajar en 3 estados muy distintos. Yo trabajo en Distrito Capital, Anzoátegui y Sucre. está facturando, Y doctor. uno puede ver No, cómo no es que lo han votado No, todos esos continúa, estados. continúa. No es por eso. No te Que quise está contar. facturando, doctora. me votan y yo voy y vengo. No, mentira. Ajá. Soy de Oriente y trato de ir a esa zona siempre. Entonces, porque somos pocos los endocrinos en el país. Y al final, pues bueno, lo hacemos y uno puede ver realidades muy distintas. La alimentación en Sucre no es la misma que la consulta que tengo en Lechería o aquí en Caracas. Claro. Entonces, la realidad que nos hace comprender el proceso es mucho más difícil. Yo veo 54%, pero yo digo, en Sucre eso no pasa. En Sucre tenemos un 70% de pacientes con sobrepeso y obesidad, pero obesidad sarcopénica, o sea, obesidad con poco músculo. Eso es lo que quiere decir obesidad sarcopénica. Es decir, que Obesidad no estás comiendo con- Está no estás proteína. comiendo bien, Está no desnutrido. tienes Claro, músculo. Entonces claro. eso es muy grave. Tenemos adultos mayores con muy poca masa muscular, eso se traduce en osteoporosis, que son huesos frágiles. Muy compleja la realidad. Mira, Muy pero no compleja. dejar escapar la pregunta que ya hemos dejado con Rosicela, ¿qué elementos de nuestro entorno son excelentes para la dieta o para una, digamos, para una alimentación saludable que estamos dejando pasar cuando nos mandan a hacer dieta mediterránea Claro, pero o por ejemplo, nórdica, etcétera? las caraotas acá que nos El encantan. aguacate, que No, El claro, aguacate, es qué que rico. nosotros podemos aplicar la teoría de la dieta mediterránea con los alimentos que tenemos acá, porque lo mismo que te aporta el aceite de oliva te lo aporta el aguacate. Ahora, que el aguacate cueste muchísimo dinero en un país tropical no tiene sentido, pero sí lo tenemos, o sea, sí es biodisponible, o sea, sí lo tenemos en la naturaleza. Nosotros tenemos, por ejemplo, no tendremos el salmón, pero tenemos sardina. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo de lo que Cosa observo, de sabor, pero bueno. Pero claro, bueno, no lo a todo el tenemos. mundo, Pero pero, también como pero tú tratas las existe. sardinas se pueden hacer cosas increíbles. Claro, depende cómo tú prepares los alimentos. El problema está en que muchas veces no conocemos los alimentos, no los Ujú. preparamos. Entonces hay una base económica y una base cultural. Y una comodidad, porque también hay Sí, flojera. sí, siempre preparamos lo mismo, comemos lo mismo. Ujú. Bueno, por falta de tiempo, por practicidad, falta de conocimiento. Y bueno, por ejemplo, a veces en octubre, noviembre siempre te invitan a las escuelas porque es el Día Nacional e Internacional de la Alimentación. Y cuando ves los libros, ahí no se habla de alimentos. O sea, antes eran los grupos, después pasó a ser la pirámide, ahora ahorita es el trompo. Es el Pero trompo, sí, es el cuando tú trompo, aplicas, Mariela. pero eso No, lo, yo me quedé en la pirámide. No, yo me tocó no, el ahorita trompo es el un otro día. trompo. El trompo de alimenticio. la Sí. alimentación. Bueno, Sí, tienes que ver cómo lo agarras en la uña. un trompo enrollado. Increíble. Ajá. Pero entonces cuando tú llegas a la casa, tú no sabes cómo armar un plato. ¿No Bueno, sería claro. más inteligente aprender desde pequeño qué debes de colocar en el plato, cómo combinar? Haz un ejemplo de comida saludable y con eso los vamos a despedir, ¿no? Porque nos están haciendo señas acá, ¿no? Ah, no, nos queda tiempo. Ah, no, todavía nos bueno, queda dame tiempo. un menú completo, chica. Pero claro, esa mano ahí, yo digo, esa mano es que vámonos. Ajá. Perfecto, entonces en la mañana nosotros podemos prepararnos nuestras arepas, pero entonces va a ser una vez de maíz, podemos utilizar los otros tubérculos, yuca, auyama, Batata. batata, y hacer los rellenos distintos. Un día puede ser queso, un día puede ser jamón, un día puede ser un poco de carne, un poco de pollo, el huevo, ¿ok? Entonces ahí Ajá. ya tú tienes tu proteína, tu carbohidrato, bastaría incluir una fruta. En cambio de tomar tanto jugo, vamos A meter la a meter la fruta. fruta entera, que es una costumbre que se puede hacer. Es más ahorrativo, porque tú para hacer el Y un jugo pan usas más integral fruta. también vale, un pan integral. Si es realmente integral, sí, porque a veces no. A veces es solo color y azúcar. Entonces hay que estar muy pendiente de lo que estamos Hay comiendo. que leer entonces Las Hay etiquetas, que hay que leer las aprender a leer etiquetas, las sí. etiquetas. Por eso la parte de educación nutricional es muy importante. Ok. Y las meriendas, en cambio de la típica galleta dulce, vamos a ir más hacia la fruta. Ya la doctora me pilló comiéndome mi María aquí Te que estaba vieron, te divina. vieron. Ajá. El almuerzo, muy fácil. El almuerzo tiene que, en tu plato, dividirlo imaginariamente en la mitad. Una mitad va para todo lo que sea verde. Ok. Puede ser ensalada, puede ser vegetales cocidos. Si solamente tienes tomate, haces un tomate y ya eso es una ensalada. O sea, Claro, no hace claro. falta que gastes un Y le dineral. raya zanahoria, ya está. Y ya está. Yo compré una salchicha color verde, buenísima. Ah, pues sí, está fresquita. Ok. El otro 50% fácil, 25, o sea, la mitad, que sería un cuarto del plato para la proteína y uno para el carbohidrato. En cambio, nosotros, ¿qué hacemos? Ponemos ese 25% de proteína de pollo y todo el resto del plato es o arroz, Papas. papa, o sea, ponemos 3, 4 carbohidratos. Entonces, obviamente, quedas sacio, tú dices, comí mucho, pero es que toda esa cantidad de carbohidratos al final se va a transformar en triglicéridos, que Claro. forma esa grasa visceral y me aumenta también los valores sanguíneos. Entonces,
Y de postrecito Mira, Mariela aquí. bueno, de merienda, pues, ¿qué recomienda? Di merienda, no postre. Bueno, por supuesto, el yogur sería una buena opción, pero el precio no lo permite a veces, De ¿no? algunos, Es no de estoy algunos, diciendo de sí. todos, pero No, hay no, uno pero que sí es sí, carísimo. sí es caro y no se puede comprar siempre, pues vamos a ser sinceros. Pero bueno, entonces, si no está la fruta, tú puedes tener también opciones saludables y tú puedes perfectamente con harina de avena o avena y un cambur bien maduro hacer unas galletas. Ah, mira, Es un menos brownie, una cosa. procesado, no Ajá. tiene azúcar refinado, sino es el azúcar del cambur. Lo que pasa es que hay que estar en la O te cocina. comes el cambur, ¿no? Claro, No eso te es También. lo comes que el hay que cambur. estar en la cocina Eh, y no entremos. Y que la ya está noche, que hay gente que dice, no, yo dejé de cenar, mira, perdí un poco de kilos. Mariela, ya se acabó la comida, tú estás comiendo de más. Ah, bueno, pero déjame ver la cena. La cena, Ajá. bueno, las cenas no deben de saltarse como hacen muchas personas que pasó 12, 15, 16 horas en ayuna, pero tampoco es la comida principal. Lo más práctico, económico y rendidor para la familia son o las sopas o las cremas de vegetales Ah, o combinas la crema con una ensalada y ya. y listo. Infusiones calientes ayudan a reducir el estómago y no te da hambre. Ahora, claro, si tú vas a Ah, cenar a las 6, 7 y te vas a acostar a medianoche, Claro. ahí empiezas a Y a la 1 de la claro, mañana sí. que me como, yo que soy amigo de comerme Sí, un sacas el plato de arroz chistrí. con pollo a la Ajá. 1 de la mañana. Una Ahí buena está idea. No, eso no es A ver, sí, ¿qué está Saca pasando? tu bolsa de pésimo. Doritos. Mira, un día los vamos a Ajá. invitar para hablar. Yo sé que es un tema que parece delimitado a una gente, pero es el tema de loncheras, que hay gente que escribe diciendo todo esto ¿Cómo suena las muy bonito, hacemos? pero todo lo que ustedes están hablando a las 6:30 de la mañana, a las 5:30 de la mañana, es una demencia. Gracias al doctor Fernando Carrera Un y abrazo. a la licenciada Rosicela, publicia, @nutricionista, _Rosicela. Mira, nos dimos las redes del doctor Fernando. Sí, por favor, si nos las puede dar, doctor. @dr.internista. Ah, bueno, Doctor.internista. este se ve. Muy O fácil. sea, dr.internista. Doctor punto Así. internista. Ok. Este se dio Arroba cuenta que DR. nadie había agarrado eso y dijo, traiga para acá ese nombre. Tenía yo primer año de la carrera y ya estaba ahí Ah, guardando pues los muy usuarios. bien. Exactamente. Un abrazo. Mira, salimos raspados con esa dieta.